Tortosa, soy consultor en recursos humanos en Millennials Consulting y en esta formación vamos a aprender a generar permisos, a solicitarlos y a concederlos a través de la herramienta Zoho People 5. Para nuestra primera parte de la formación nos vamos a ir a configuración y en el panel de servicios le vamos a dar a permisos. Bien, a través de este marco de herramientas vamos a poder configurar los permisos, indicar quiénes serán los aprobadores y además generar una serie de automatizaciones que lo que nos van a permitir va a ser mejorar la comunicación con el solicitante del permiso. De acuerdo, los permisos se configuran a través de las directivas. Estas directivas, al agregarse, nos permiten establecer varias cosas. Lo primero que nos piden es que elijamos el tipo de derecho que vamos a crear. Si es un derecho fijo, un derecho basado en la experiencia, un derecho basado en la concesión o un derecho basado en la asistencia. Lo que vamos a hacer nosotros es configurar un tipo básico de vacaciones y después lo que vamos a hacer es mirar las características específicas de cada uno del resto de derechos. Así que le damos a siguiente y vamos a crear lo primero en la vacaciones, prueba 1 y un código. Este código va a ser una cuestión completamente interna en la que nosotros vamos a identificar el tipo de permiso que estamos solicitando. Entonces, normalmente con 2 letras mayúsculas basta. Bien, lo siguiente, el tipo de permiso que va a ser, si va a ser remunerado, no remunerado, de servicio o festivo limitado. De momento nosotros lo dejamos tal y como está. Podemos elegir también la unidad de tiempo que vamos a emplear los permisos, si son días o si son horas. En el caso de las vacaciones van a ser días. En el caso de, pues, por ejemplo, un permiso de asistencia al médico, podría ser de horas. Respecto a la titularidad, va a suponer el número de días que vamos a tener nosotros como crédito cada año o cada mes. Siendo vacaciones, vamos a establecer 22 días laborables. Después comprobaremos cómo se haría con 30 días naturales. Bien, pongamos que yo llego a final de año y me quedan por gastar 11 días de vacaciones. Y llega el 1 de enero y a mí se me restituyen los 22 días que tengo cada 1 de enero. En total tendría 33 días. Bien, digamos que esto no es lo que se quiere porque yo debo gastar mis días de vacaciones en el año en curso, en el año en el que se me concede. Bien, pues lo que tendríamos que hacer sería activar la herramienta de restablecer. Así, el 31 de diciembre se restablecerían los días y el 1 de enero solo tendríamos 22 días de vacaciones. Podríamos querer que algunos, cierto número de días no utilizados en el año anterior, se pasen al siguiente año. ¿Qué podemos hacer? Pues hacerle clic aquí y elegir el número de días que queremos que se traspasen de un año a otro. O también podemos decir que lo que queremos es que cierto número de días que no se hayan utilizado se cobre. Bien, pues tendríamos este otro caso. Luego tenemos la descripción, que sería para añadir algún detalle específico del permiso, y la validez de la directiva. Cuando un permiso es recurrente, solo vamos a establecer la fecha en la que empieza la validez. Y yo recomiendo siempre que estemos hablando del 1 de enero del año en el que establezcamos la directiva. ¿Por qué? Pues porque así lo único que vamos a tener que hacer es, con el saldo de todo el año, ir gastando, ir quitando todos los permisos ya utilizados por el empleado. De la otra forma, lo que nos dificultaría sería el cálculo de todos los permisos que se tienen o no que utilizar. Respecto a la caducidad, imaginemos que el permiso, ya sea por legislación o por política de empresa, es un permiso que solo dura el año 2024. Pues entonces aquí podríamos establecer que el 31 de diciembre de 2024 este permiso caduca y ya no podrá solicitarse. Como no es el caso, lo que vamos a hacer es borrarlo, nos vamos a quedar solo con la fecha de validez y vamos a pasar a la aplicabilidad.
La aplicabilidad no es más que los criterios que vamos a seguir para determinar qué empleados van a poder solicitar el permiso y cuáles no. Por norma general, el programa nos va a establecer que todos los empleados pueden utilizar el programa. Pero vamos a imaginar que, por ejemplo, estamos estableciendo un permiso de lactancia. Pues entonces, por género, elegiremos por género y nos iremos al femenino. Solo las lactantes podrán utilizar ese permiso. Vamos a pensar, por ejemplo, que el permiso es un permiso utilizado únicamente en un país, si tenemos trabajadores en más de uno. Entonces, pues por ejemplo, nos vamos aquí y decimos, mira, es que este permiso es únicamente aplicable a Italia, porque es el que lo establece en su legislación, o aplicable a una parte de España, porque es la que el convenio autonómico lo permite, etcétera, etcétera. Como no es el caso de este tipo de permisos, nos vamos a ir a todos los empleados. Ahora bien, imaginemos que nos resulta más fácil excluir a aquellos empleados que no tienen derecho a este permiso que concretar quiénes son los que tienen derecho a este permiso. Pues entonces nos vamos a ir a las excepciones. Las excepciones son el mismo tipo de criterios, tienen el mismo tipo de criterios que la aplicabilidad. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando de que el permiso se concede a través de una directiva de la Unión Europea. Entonces, nosotros tenemos trabajadores a lo largo de varios países, pero solo va a aplicarse este permiso en los de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, en este caso, si tenemos trabajadores en España, Italia y en Reino Unido se va a hacer la excepción y estos trabajadores no podrán optar a este permiso. De acuerdo. Lo siguiente que tenemos son las restricciones. Este quizás es el apartado más complejo, pero vamos a ir llevándolo poco a poco y con algo de rapidez. Las ausencias excedidas. Esto es hasta qué punto nosotros permitimos que el empleado nos solicite más permisos de los que tiene como crédito. Podemos establecerlo sin límite con el objetivo de, posteriormente, corregir informes, compensándolo con días de otros años, con horas de trabajo, etcétera, etcétera, o hasta el límite de fin de año. Este límite se establecería en los casos de los permisos que, como hemos visto anteriormente, no van por año, sino que van por mes. De forma que podemos permitir que el trabajador vaya gastando, antes de que lleguen esos meses, permisos relacionados o que se le otorgarán al mes siguiente, con el límite de que nunca podrá acceder a aquellos permisos que tenga en total a lo largo del año. Bien, por otro lado tenemos la directiva de ausencias tipo sándwich. ¿Os acordáis cuando os he dicho que íbamos a hablar también de los días naturales y de cómo las vacaciones de días naturales se contabilizan de otra forma? Bien, si yo tuviese las vacaciones en días naturales, en vez de 22 pondría aquí 30 y activaría esta directiva. ¿Qué hace esta directiva? Pues sencillamente considerar los fines de semana y festivos que se encuentran en periodos de permiso como un periodo de permiso propiamente dicho. Después tenemos la directiva de combinación. La directiva de combinación lo que hace es que nos permite prohibir que dos tipos de permisos se puedan combinar. Imaginemos vacaciones con días de asuntos propios. Esto siempre de acuerdo con la legislación, con el convenio y con la política de empresa. En relación a los informes, sencillamente lo que nos interesa aquí es que al empleado que vaya a solicitar un permiso puede ver un resumen completo, un resumen simple o sencillamente el tipo de permiso que va a ser. También le vamos a mostrar el saldo que va a tener. ¿Cómo se lo podemos mostrar? Se lo podemos mostrar a fecha de inicio de la solicitud, que es el más lógico, pero también tendríamos estos tres que en momentos específicos nos podrían valer. También podemos seleccionar si queremos cargar algún archivo justificativo. Por ejemplo, en una baja médica vamos a necesitar el documento que nos permita justificar la baja. Bien,
En este caso podemos exigir, si así nos obligan, a pedirle al trabajador, podemos exigirle al trabajador que nos suba, que nos comparta ese documento en una cantidad de días, por ejemplo, en una semana. Por último, las restricciones a nivel registral vienen a ser todo aquello que se va a poder registrar. Por ejemplo, en los permisos que van por días, yo recomiendo que se puedan establecer directivas de todo el día o de mediodía, y ya cuando son por horas, de a cada hora o un cuarto de día. También aquí podemos permitir solicitudes pasadas en caso de que queramos regularizar una ausencia que no sea tal, sino que sea un permiso de vacaciones, y al mismo tiempo podemos establecer cuántos días pueden pasar entre el momento en el que nosotros queremos solicitar este permiso y cuántos han pasado desde que ese permiso se utilizó. Lo mismo para fechas futuras, y después estas opciones pues podéis leerlas tranquilamente y decidir cuáles os convienen. Por hacerlo de forma resumida, podemos permitir que solo los administradores vean y apliquen un permiso en específico al empleado. Podemos establecer una ausencia mínima por cada solicitud de permiso, es decir, lo que podemos hacer es que como mínimo, si te pides vacaciones, tienes que pedirte 2, 3, 4 días, etcétera. La ausencia máxima permitida, no puedes tener una ausencia superior a 2 semanas. El número máximo de días consecutivos de permiso permitidos. Esto también aplica bastante cuando tenemos la directiva Sandwich activada. Oye, pues mira, más de 15 días consecutivos no puedes tener. No sería lo mismo cuando hablamos de la directiva Sandwich o cuando no. Y el intervalo mínimo entre 2 solicitudes de este permiso, es decir, entre la solicitud de unas vacaciones y otras, pues imaginemos que le ponemos un límite de una semana. También podemos establecer un número máximo de las solicitudes dentro de un periodo específico, y por otro lado también podemos establecer que este permiso solo se aplique en el momento de nacimiento, por ejemplo un permiso por cumpleaños, restringir festivos, etc. Bien, una vez tenemos todo esto, ya le podemos dar a agregar. Y ya tendríamos un permiso de vacaciones. Vamos rápidamente a establecer las diferencias entre lo que acabamos de ver y los otros derechos. Bien, por un lado, el derecho basado en la experiencia. Este derecho básicamente se otorga en el momento que nosotros ya tenemos una experiencia en la empresa. ¿Cómo vamos a hacer para que este derecho se establezca en base a la antigüedad? Bueno, como veis, el apartado de titularidad en este permiso y en el resto de permisos que vamos a ver está separado del de detalles. Aquí podremos establecer a partir de cuánta vigencia, a partir de cuánto tiempo, cuántos, por ejemplo, años. Digamos que yo quiero establecer un permiso para aquellos trabajadores que lleven 5 años en mi empresa. Bueno, pues entonces pondríamos 5 años desde la fecha de incorporación. Aquí tendríamos la acumulación, que es una forma un poco más compleja de establecer precisamente lo que ya hemos visto, si el crédito de cada año y el restablecimiento de cada año. Por lo demás, estaríamos hablando del mismo tipo de permiso. Aquí tendría la validez de la directiva, etcétera, etcétera. Bien. Respecto al derecho basado en concesión, es un derecho específico que se concede a un trabajador por parte de la empresa que lo solicita. También podemos poner una antigüedad, es decir, a partir de cuándo un trabajador puede solicitar este permiso, y de la misma forma, pues, si se puede restablecer, y bueno, la concesión ya viene configurada. Aquí, por ejemplo, es bastante común que no sea para todos los empleados, sino que sean permisos a los que se les aplican criterios. Un permiso de lactancia, un permiso
de días de ir al médico, en fin, etcétera, etcétera. Un permiso que no va tanto por una fijeza a la que se le tiene derecho, sino que atiende a unas circunstancias más específicas. Por último, tendríamos los derechos basados en asistencia, y esto es si nosotros a partir de X días de asistencia queremos otorgar unos días de permiso. Por ejemplo, en esta directiva de forma común ya nos establece que tenemos un crédito de 12 días por cada 260 días trabajados el año anterior. Esto también lo que puede tomarse es como una recompensa a la productividad. Y con esto ya tendríamos todos los derechos vistos y todos los tipos de permisos vistos. Ahora vamos a ir a las aprobaciones. Lo que vamos a hacer aquí es establecer un aprobador, la persona que se va a encargar de aprobar el permiso. Entonces nos vamos a ir a aprobación 1 y aquí bajamos. Aquí tenemos criterios y aprobaciones. Vamos por partes. Los criterios vendrían a ser unos criterios parecidos a los que ya hemos visto para la aplicabilidad del permiso, pero en este caso serían para aplicar un tipo de aprobación u otra. Por ejemplo, vamos a seguir con la idea de que nosotros tenemos trabajadores tanto en España como en Lituania como en Reino Unido. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar los campos del sistema y nos vamos a Location. Aquí lo que vamos a elegir es que contenga, es decir, vamos a establecer la norma de que si el lugar contiene, y vamos a, por ejemplo, elegir España, entonces cuando el trabajador que pide el permiso sea de España, se le va a aplicar este aprobador, el cual vamos a ver ahora. Podemos hacer lo mismo con Italia, podemos hacer lo mismo con departamentos, podemos hacer lo mismo con el tipo de empleado. En fin, podemos personalizarlo a gusto de la empresa. Las aprobaciones pueden establecerse como la configuración de un aprobador o una autoaprobación o un autorrechazo. Entonces, aquí precisamente está bien establecer campos de sistema que precisamente nos permitan hacer una autoaprobación o un autorrechazo, no cargando a los aprobadores con mucho trabajo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros ya hemos establecido que hay un determinado tipo de permiso que no se otorga en una fecha o que, por ejemplo, no se otorga en un país o a un determinado tipo de empleado. Entonces lo que podemos decir es que si esta norma contiene esto, se le da a autorrechazo. O al contrario, es un permiso que nosotros ya sabemos que si viene de España va a ser aprobado automáticamente. Pues le podemos dar a autoaprobación. En caso de que sea un permiso que se tenga que evaluar, podemos configurar un aprobador. Las formas de establecer el aprobador son muchas y muy complejas. Vamos a ir de forma básica. Puede ser el jefe de departamento, puede ser alguien basado en la función, puede ser un miembro del departamento, empleados, etcétera, etcétera. Yo voy a establecer el aprobador de dos formas. Por un lado, el aprobador basado en la función, el administrador, y por otro lado, el como empleado, que va a ser mi usuario. Bien. Una vez hecho esto, lo último que tenemos que marcar lo último que tenemos que configurar en el aprobador es el mensaje que nos va a llegar para avisarnos de que tenemos una aprobación pendiente. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿de dónde viene el mensaje? ¿De dónde viene? De la persona que realiza esta acción. Podría ser una opción en la que la persona, el trabajador que solicita el permiso, va a utilizarse su correo para enviarnos el mensaje. Por otro lado, también tenemos la opción de no reply, que suele ser la más común. Por otro lado, tenemos el asunto, que simplemente podemos decir nueva solicitud realizada,
y en el cuerpo podemos establecer una plantilla que ahora vamos a aprender a configurar, ¿de acuerdo? Esta plantilla va a ser el mensaje que nosotros vamos a recibir. Entonces, por ejemplo, estimado, y aquí vamos a buscar en campos del sistema, vamos a buscar al aprobador. Nombre del aprobador actual. Bien, entonces lo insertamos, le damos a insertar y ya nos establece este código. Este código lo que hará será que precisamente al aprobador que corresponda le lanzará el mensaje. Bien, por otro lado, vamos a seguir escribiendo. El empleado, y podemos irnos a empleado y nos vamos a ID de empleado. Y ya nos va a decir que empleado es, ha solicitado el permiso y nos vamos a permisos y buscamos leave type. Tal. Bien, teniendo esto podemos decir, puedes comprobar el estado de la solicitud aquí. Bien, entonces lo que vamos a generar ahora es un hipervínculo. Vamos a buscar el enlace de la del registro, que está aquí, record URL. Entonces lo vamos a copiar, cortar, mejor dicho, lo seleccionamos en aquí, generamos un hipervínculo y pegamos. Entonces ya tenemos aquí el hipervínculo. Nos despedimos y aquí ya tendríamos la plantilla. Podríamos también adjuntar algún documento si lo consideramos necesario y agregamos. Bien, teniendo esto, ya tenemos los permisos y quién nos los aprueba. Ahora vamos a añadir una automatización. Imaginemos que lo que nosotros queremos es que nuestro trabajador sepa cuándo le hemos aprobado o rechazado un permiso. Pues en automatización añadimos un flujo de trabajo. Vamos a añadir únicamente el de aprobación. Entonces, aquí nos vamos a ir a CM aprobación y vamos a elegir en qué se va a basar nuestra acción. Nuestra acción se va a basar en que un registro nuevo o existente ha sido aprobado. Y entonces nos vamos a ir, podemos otra vez establecer criterios, por ejemplo, otra vez el criterio de localización, el criterio de departamento, el que nosotros consideremos. Y con estas dos cosas se va a establecer una acción. Aquí tenemos varias acciones, hoy nos vamos a centrar en la de correo electrónico. Entonces vamos a elegir precisamente un correo electrónico. Vamos a elegir un correo electrónico y lo vamos a redactar. Básicamente esto es como lo que acabamos de ver de las aprobaciones. Sin embargo, primero lo que vamos a hacer aquí es la dirección noRepli y luego por otro lado aquí nos vamos a ir a buscar nos vamos a ir a buscar el empleado en campos de formulario. Entonces, el empleado que haya solicitado el permiso será aquel al que se le envíe el mensaje. En asuntos, pues, tu solicitud ha sido aprobada. Y el cuerpo, pues para no volver a hacer otro, vamos a poner el que ya tenemos de forma básica aquí. Bien, lo mismo, documentos podemos adjuntar si lo consideramos necesario. Hecho esto, ya tendríamos la acción. Y una vez la acción está planteada, sencillamente agregamos. Muy bien, teniendo esto, ya tenemos todo lo que podemos hacer desde la configuración de los permisos. Tendríamos el permiso, tendríamos quién lo aprueba y tendríamos el mensaje que se envía, la comunicación que se envía al solicitante. A esta aprobación le podríamos añadir, evidentemente, la denegada. También podríamos añadirle una confirmación de que el permiso se ha realizado correctamente. Podríamos establecer una serie de permisos en base
a varios estados del permiso. Bien, ahora vamos a aprender a solicitarlos y a concederlos. Por un lado, vamos a permisos. Aquí lo que podemos hacer como trabajadores es irnos a la pestaña de aplicar permisos. Aquí lo que nosotros podremos hacer será seleccionar el tipo de permiso que queremos, las vacaciones, por ejemplo, y elegir de qué día a qué día queremos las vacaciones. También podremos añadir un comentario, pues si el aprobador considera necesario, si nosotros consideramos que el aprobador va a necesitar un dato determinado. Bien, aquí a la derecha nos sale algo bastante importante, que son el saldo del que disponemos, la reserva que estamos realizando y el saldo que nos va a quedar una vez realizada la reserva. También nos estima a final de año cuánto saldo nos va a quedar. Normalmente esto, cuando es un tipo de permiso que se acumula en base a los meses o que no podemos realizar en según qué intervalos, nos irá calculando cuánto saldo estimado tendremos. Bien, una vez tenemos todo esto, lo enviamos y la solicitud ya estaría realizada. Como veis, aquí pone pendiente de aprobar o rechazar y además, como yo también soy el aprobador, también me sale para poder aprobar o rechazar desde aquí mismo. En caso de que nosotros como usuarios nos hayamos confundido, por ejemplo, no queríamos esta semana, nos hemos equivocado, podemos darle a cancelar permiso y nos dará la opción de explicar por qué lo estamos cancelando. Esta opción se mantendrá incluso una vez aprobada la solicitud. Bien, y ahora, como aprobadores, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos irnos a permisos y solicitudes, también podemos irnos desde equipo, ya que al final nosotros tendremos esa posibilidad. De acuerdo, como el permiso que realizamos también es nuestro, no se encuentra aquí. Pero aquí también podremos encontrar los de nuestro equipo. Entonces, lo que podemos hacer, irnos a la vista de aprobador. Desde la vista de aprobador vemos aquí que tenemos una solicitud en estado pendiente. Vamos a aprobarla, por ejemplo, tenemos aquí la opción, podemos establecer un comentario y como os dais cuenta, como he establecido dos aprobadores, estos aprobadores tienen que aprobar a ambos. Entonces, esta cuenta está en cola que, como veréis, va a ser un momento. Entonces, aprobamos y esta aprobación, al ser yo la cuenta y el solicitante, se aprueba automáticamente. Bien, una vez aprobado, ya lo tendríamos en resumen de ausencias. Veríamos que aquí tenemos del 16 al 19 4 días aprobados. Y con esto ya lo tendríamos todo. Ya sabemos cómo configurar un permiso, cómo solicitarlo y cómo aceptarlo y concederlo en caso de que nosotros seamos los aprobadores. Muchas gracias por escuchar y espero que os haya servido.